¿Qué tal, teluriones? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidísimos a toda la comunidad de Facebook y de YouTube a este en vivo en el que tenemos a nuestra invitada, la doctora María Teresa Guarín, con un tema muy importante para todos nosotros y tiene que ver con el trauma. Vamos a ver de qué se trata esto, qué quiere decir, cómo se crean los traumas, y si se crean solamente de adultos o también de niños y qué consecuencias nos trae también para nuestra mente y para nuestro cuerpo físico. Mientras tanto, voy a darles un saludito y así rapidito a todos aquellos teluriones que se van vinculando a esta hora con nosotros. Damos una bienvenida calurosísima a Dana Romero, que hace poquito ingresó como nueva miembro, lo mismo a Jennifer Cardoso. A todos los miembros que se han venido vinculando en estos últimos días, bienvenidos. Tenemos una programación muy interesante para todos ustedes. Ya pueden acceder a varios videos y bueno, dependiendo del nivel, tendrán más información, talleres, prácticas, conferencias, etcétera, que estaremos creando para ustedes mes a mes. Un saludito a Alberto González, un abrazo enorme y toda mi gratitud. Saludos también para Andresito Chacón, que ya se encuentran aquí en el chat. Recuerden que pueden suscribirse al canal, darle like a todos los videos y compartir en sus redes sociales toda esta información para que más personas se enteren de toda la de todos nuestros invitados, de todas nuestras temáticas y la información que traemos para ustedes a diario. Y bueno, no siendo más, queridos teluriones, el día de hoy vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, la doctora María Teresa. Doctora María Teresa, ¿cómo Buenas, estás? Feliz tarde. muy bien, muchas gracias, muy contenta de compartir. Perdón un minutico que Dale, aquí tranquila. está anunciando un minuto antes de que se me apague. Dale tranquila mientras seguimos saludando aquí a nuestros teluriones y recordarles que hoy en la noche vamos a estar también en entrevista en el informativo G24 para que nos acompañen. Estaremos hablando y haciendo el análisis de la lógica de la lógica. Esta información que dejaron seres extraterrestres a mi padre, el ingeniero Enrique Castillo Rincón, donde nos muestran muy prácticamente, muy fácil de digerir esta información, cómo desarrollar nuestra razón y el discernimiento en cuanto nos enfrentamos también a situaciones cuando escuchamos a alguna persona o alguna información que llega a nosotros. ¿Cómo saber dilucidar entre tanta información que hay actualmente? Pues allí están esas bases y esas características que nos pueden ayudar para seguir en este camino y tener más herramientas. Bueno, doctora María Teresa, ¿cómo te Bueno, encuentras? ahora sí, qué bueno verlos. Perdonen, se me iba acabando la pila y bueno, a mí no, al computador. Entonces, listo. Bueno, para mí este tema de trauma es apasionante, porque definitivamente, primero, detrás de toda enfermedad física, emocional o mental, siempre hay un evento traumático. Pero es más, todo lo que nos causa dolor o sufrimiento no está afuera, está adentro. Se dice que somos 10% lo que nos acontece y 90% la forma como nosotros interpretamos todos los estímulos que nos llegan del exterior. ¿Y qué hace que nosotros interpretemos un estímulo con miedo o con placer? Simplemente esas memorias que están totalmente inconscientes, es una memoria celular biológica que está en nosotros y hace que la interpretemos como riesgo. Entonces, bueno, vamos a Por empezar. supuesto, doctora. Nos va a compartir pantalla, queridos teluriones, en este momento para esta charla, esta conferencia tan importante. Alisten sus preguntas ya al final de esta presentación para que podamos
bueno, dilucidar un poco más a profundidad este tema. Yo tengo muchas preguntas, entonces esperaremos escuchar a la doctora y ver si ahí se van resolviendo, si no, pues las haremos al final de tu presentación. Puedes compartir pantalla cuando quieras. Perfecto. Y a mí me gusta que me vayan preguntando en el transcurso también, Ah, porque bueno, es que hay cosas que en el momento son muy oportunas y a veces pasa el tiempo y después ya no es relevante. de acuerdo, Entonces, perfecto. Entonces iré pasando sus preguntas, queridos teluriones, de acuerdo al tema que vayamos tratando. Y yo también las haré, porque también tengo hartas preguntas para hacerle a la doctora María Teresa con este tema tan importante que nos puede ayudar muchísimo, ya que estamos en este camino realmente del despertar, de la trascendencia, que es el que nos lleva a indagar en nosotros mismos para lograr sanarnos. Y esto es muy importante, este tema del trauma. Doctora María Teresa, cuéntanos entonces, ¿qué es el trauma? bueno, decíamos que el trauma es una memoria, incluso biológica, que tenemos nosotros en nuestro organismo y que hace que respondamos ante un estímulo externo, muchas veces en forma visceral. Ni siquiera la reacción pasa por, o sea, generalmente es la primera respuesta, la información ni siquiera pasa por el cerebro para analizar por qué estamos teniendo esa respuesta. Eh, Hay memorias que pueden venir, bueno, hay memorias biológicas, nuestro organismo reacciona en Se me... nosotros memorias del hombre de las cavernas, tenemos, y por eso pongo el fuego. El fuego, los hombres en las cavernas se sentían muy tranquilos con el fuego, porque los animales no los venían a atacar. Y muchas veces nosotros cuando estamos en una chimenea nos sentimos totalmente relajados. Y es porque tenemos esas memorias inconscientes. Esas memorias existen muchísimas, digamos, corrientes o vertientes que se estudian estas memorias traumáticas. Hay la biodescodificación, que está tan en boga. La biodescodificación va a buscar el proceso traumático que yo viví entre el momento en que desarrollo el síntoma, la enfermedad o el dolor y el trauma. Esto puede ser generalmente entre los 7 años y el momento en que desencadenó los síntomas. Existe otro momento que es lo que se llama proyecto sentido. Algunos dicen que debajo de los 4 años, yo digo que en los 7 primeros años. Vamos a ver la importancia de por qué en ese tiempo. Pero también podemos tener memorias transgeneracionales, que las vamos a encontrar por constelación familiar. Y vemos cómo repetimos eventos traumáticos, cómo en una familia, pues toda la familia comparte un determinado miedo que muchas veces no sabe de dónde viene y es un miedo heredado. Pero también traemos miedos de otras vidas. Entonces, esos temores o traumas, si los vamos a encontrar, pues seguramente nos van a llevar al momento en que lo vivimos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a llamar trauma? Trauma es una experiencia con una carga emocional grande que yo siento riesgo de perder mi integridad física, emocional o mental y nos sentimos vulnerables. O sea, es esos momentos en que sentimos o me voy a volver loco o me puedo morir o pierdo mi estabilidad. Esos momentos es un momento en que todo mi organismo entra en reacción y necesito mecanismos de defensa para volver a recuperar la estabilidad. Este momento queda marcado en nuestro cuerpo como una memoria inconsciente. ¿Qué significa eso? Que yo voy a reaccionar en forma visceral.
Y eso explica muchos temores que nosotros no entendemos por qué reaccionamos. No solamente se guarda el evento, sino el mecanismo de defensa que usamos y generalmente lo seguimos repitiendo a través de la vida. Ahora voy a explicar cómo es esto. ¿Desde cuándo? Bueno, como decía, estamos aprendiendo desde la concepción en esta vida, pero también traemos memorias del alma familiar, memorias también de vidas pasadas y memorias desde que el hombre empezó a existir. Yo voy a hacer un pequeño ejemplo. Bueno, cuéntenme, ¿qué sintieron en este momento? Cuéntenme, ¿qué sintieron? Claro que sí. Quiero verlos. Como una impresión. La vibración del grito. Te mueve. El grito, ¿qué sintieron? Generalmente, eso fue un pequeño estímulo sonoro que no estábamos esperando. Ese estímulo sonoro que hizo, entró a nuestro cuerpo y entró por el cuerpo energético, y cuando entró al cuerpo mental, grito. ¿Qué es grito? Es auxilio, es peligro, es riesgo. Y eso desde cuando tenemos esa memoria, desde el hombre de las cavernas, en donde alguien gritaba y era un depredador, el dinosaurio, no sé, algo así. Sí. ¿Qué sentimos? A ver, ayúdenme a ver qué sentimos. ¿Qué sentiste tú? A mí me dio como nervios. Aquí me nervios, ¿qué respuesta visceral tuvimos? Un hueco en el estómago, ¿no es cierto? Como que quedaron así. ¿Qué es eso? El corazón más rápido, muchas veces como un aquí. Bueno, entonces les voy a explicar qué pasó. Nuestra memoria visceral reaccionó a un estímulo auditivo, una memoria que tenemos desde el hombre de las cavernas, entró y como peligro estimuló el primer chakra y estimuló la suprarrenal. La suprarrenal produjo adrenalina. ¿Y qué hace la adrenalina? Cogió toda la sangre que estaba en las vísceras y la saca, y por eso sentimos ese hueco en el estómago. ¿Y para dónde se va esa sangre? Para el corazón y sentimos taquicardia, y para la cabeza y sentimos. ¿Para qué hace eso? Para sobrevivir, porque es que si se nos viene el dinosaurio, tenemos que tener un corazón que está enviando sangre y un cerebro que está pensando. ¿Qué hacemos en el momento del miedo? Hacemos así. Cuando yo hago así, ¿qué estoy haciendo? Tensiono los músculos y estoy lista a enfrentar o a huir. Si el agresor es muy grande, huyo, corro, pero si el agresor no es tan grande, lo enfrento. ¿Qué más pasó? Todo su cuerpo reaccionó. Las pupilas se dilatan, todo el vello del organismo, le queda a uno el pelo parado, que uno dice, uy, quedé con el pelo parado. Sí. ¿Qué es el pelo parado? Nosotros, la piel es algo maravilloso, tenemos miles y millones de antenas que enseguida leyeron humedad, temperatura, o sea, todo nuestro cuerpo empezó a medir qué posibilidades había de peligro. Y bueno, además de decirles que produjo, seguramente liberamos azúcar. Si ahorita le hiciéramos una muestra de glicemia, todos van a tener la glicemia alta, las pupilas se dilatan para ver mejor. Y todo eso, ¿por qué? Porque tenemos esa memoria de que grito es peligro. ¿Qué pasó? Esto llegó al cerebro reptil, digamos, reaccionamos, pero enseguida dice uno, ¿qué pasó? Si ella gritó al otro lado de la pantalla, o sea, que no, ahí entra ya el cerebro humano a buscar de dónde viene ese estímulo, y ya en ese momento nos calmamos, nos reímos, dijimos, tenemos susto, pero en realidad el susto
es lo que nosotros leemos al sentir la respuesta visceral ante un estímulo. Susto es nuestra respuesta neuroendocrina ante un estímulo, ante una memoria que nos dice riesgo. Sí quedó más o menos clarito. Clarísimo. Doctora, yo te iba a preguntar, porque tú nos hablabas que desde la concepción se crean los traumas y que también tenemos traumas ancestrales. ¿Eso quiere Sí, decir que los tenemos grabados en el ADN? sí. Y ahorita vamos a ver, es interesantísimo. Y fíjate que incluso lo que yo te decía, tenemos respuestas biológicas ante un estímulo. Ahora vamos a ver al final, Hammer, cómo, bueno, eso lo voy a dejar de sorpresa, que es muy lindo. Entonces sigo compartiendo ya después del pequeño gritico. Para despertar a todos los teluriones, empezando la charla. Listo, Porque así quedamos todos muy alertas a la información. listo. Entonces, desde la concepción estamos nosotros aprendiendo, aprendemos a través de las emociones y de las vivencias. Aquí yo decía que de nuestra madre, pero lo que yo he encontrado, yo llevo trabajando en medicina alternativa, bueno, yo trabajo sobre todo con niños. Yo trabajé en cuidado intensivo neonatal donde tenía pacienticos de 600 gramos y hicimos unas investigaciones hermosísimas y yo decía que era la madre, pero en realidad al bebé le llegaba la información de su medio, de la familia. Y esto queda como una memoria preverbal, es decir, al niño la memoria del evento traumático no queda como un diálogo, queda simplemente como una emoción guardada. Y es que en los primeros 7 años, sobre esto hay estudios muy lindos, el electroencefalograma muestra unas ondas similares a las que nosotros, cerebrales similares a las que tenemos cuando vamos a entrar en meditación, es decir, queda esa información allí, no como un diálogo, no como un pensamiento lineal, sino como una sensación. Y nosotros recordamos esa etapa de niños en forma como de flash. Ustedes, no sé, los recuerdos de niños muy tempranos vemos es como una fotografía, porque todavía no existe ese pensamiento lineal. ¿Qué pasa? Es tan importante esta época porque nosotros aprendemos qué es el amor, qué es el mundo, quiénes somos nosotros y quiénes son los demás. Nosotros como alma llegamos con nuestro libro del cuerpo mental vacío. Y en esa primera etapa vamos a tener el marco de referencia que nos dice, esto es el mundo, estas son las relaciones y este es usted. O sea que es fundamental. Nosotros guardamos el recuerdo emocional de los padres tal como lo vivimos, como en paquetes de información, y eso nos va a dar el marco de referencia de qué es el mundo y quiénes somos nosotros. Pero además yo he ido encontrando que como almas venimos a un aprendizaje de vida y venimos ya con tendencia a un aprendizaje en determinado trauma. Me explico. Yo cuando buscaba siempre la causa de la enfermedad, yo buscaba en la madre desde a ver en qué momento se originó ese proceso. Y pues siempre me salía en el vientre, pero en el año cuando empezaban las fertilizaciones in vitro, en que una madre tenía embarazos de 3 niños, de 2, de 4, empecé a darme cuenta que aunque fuera el mismo embarazo, la misma mamá, el mismo vientre, cada niño reaccionaba diferente ante esas memorias. Entonces tuve, por ejemplo, unos trillizos. Esos trillizos me los llevaron y me llamó la atención, había un trillizo que tenía asma y tenía asma porque tenía miedo de muerte.
Uy, de, wow. de enfermedad. Entonces, yo fui a ver cuándo el niño había aprendido eso y resulta que cuando la mamá queda en embarazo, el médico le dice, mire, fertilizaron 3 bebés, pero el riesgo de que se enfermen o que se muera o que se pierda el embarazo es mucho más alto con 3. Entonces tenemos que pensar si vamos a sacar a 1 o a 2. Pero imagínate una mamá que lleva años con ese deseo de tener un hijo, que le digan en su vientre están creciendo 3 bebés, tiene que elegir a cuál matar. Claro. Para ella fue terrible, dijo, yo no puedo matar un hijo, pero también fue terrible decir, los voy a tener aunque corra el riesgo de que se mueran los 3. Claro. Entonces, ese niño, esa información de miedo a la muerte le quedó ahí de ese momento. Entonces entramos a sanar esa información en ese momento. Pero resulta que tenía un hermanito, este niño era un poco tímido, en fin, y tenía un hermanito que era espantoso. El otro tenía problemas digestivos, era muy bravo, y resulta que cuando yo busqué en ese niño en dónde venía el trauma, me salió una rabia enorme a los 5 meses y yo le dije a la mamá, ¿qué pasó a los 5 meses? Entonces me dijo, no, es que mi papá tuvo una pelea terrible con mi esposo y lo echó de la casa. Entonces yo le dije que si echaba a mi esposo yo me iba con él. Y Ujú. fue una rabia enorme, pero después pasó. Pero ella estuvo muy, muy brava. Y en el bebé había esa información de esa rabia terrible y ese niño tenía problemas digestivos, hacía diarrea, o sea, no toleraba el medio y era bravo. Y cuando yo fui a preguntar en el niño que tenía la diarrea, ¿qué había pasado en los dos, cuando tuvo la mamá en los 2 primeros meses, en ese niño no había información de miedo de muerte? Y yo, pero ¿cómo así? Sí. Y el otro, el tercero, bueno, no recuerdo ahorita, pero era otra cosa. Entonces yo decía, es que vienen los 3 en el mismo vientre y es Tan como si distintos. viniera uno en un bus y cada uno está mirando por una ventana diferente. Ujú. Entonces me di cuenta que el alma viene a tener una experiencia. Y esa experiencia hace que esa persona dentro de su plan del alma elija un proceso traumático para lograr vencer ese proceso, para sanar ese proceso, para trascender la dificultad y para lograr esa herramienta que le permita expresar toda su sabiduría y su divinidad. Entonces esto me pareció hermoso. Totalmente. ¿Qué pasa? Existe un cordón umbilical energético. Es más, los chakras de los niños les falta como una capa, reciben mala información y ellos reciben esa información de las emociones de los padres y llegan directamente, o sea, no pasan por filtro. Es muy frecuente a mí en mi consulta. Muchas veces los papás se quedan en el parqueadero y no entran y les dicen a las esposas, ay, dígale que me mande gotitas. ¿Por qué? Porque, digamos, llega un niño con una otitis y entonces yo busco esta otitis y digo, esto viene de una rabia que tuvo el papá hace 2 meses en el trabajo, por ejemplo. Y es eso, la información de rabia le llega al niño y el niño la vive y le pasa directamente, sin filtro. Sí. Yo digo que esa información, ese cordón sigue existiendo porque uno siente como madre las emociones grandes de los hijos, pero en mi estudio lo que yo he hecho en los primeros años, y ahí viene lo que tú me preguntabas. Resulta que el doctor Vladimir Pompón en GEARMAT, él hizo un estudio relacionado con el ADN y los fotones. ¿Qué hizo él? Él
tomó del ejército de Estados Unidos, tomó unos soldados, cogió el ADN, cogió unos tubos de ensayo en vacío, les puso fotones y cogió el ADN del soldado y lo colocó en el tubo. ¿Qué encontró? El mismo ADN, o sea, digamos, cogió, no recuerdo cuántos, pero 20 soldados, digamos, y él veía que todos los tubos que pertenecían a ese soldado, el ADN se uniformó, los fotones se uniformaron de X manera, todos iguales para cada persona. Ujú. Y después retiró el ADN y ¿qué se dio cuenta? Que los fotones quedaron con la estructura que habían recibido. Eso es impresionante porque él dice, el ADN humano produce un ordenamiento de los fotones, que es la forma, una de las formas más pequeñas de energía, pero es capaz de modificar la materia. Bueno, y nos vamos a Masaru Emoto, que eso es más como las emociones modifican la materia. Entonces, ¿qué pasó? Eso fue interesantísimo. Eso lo pueden conseguir, el estudio está escrito en la matriz divina de Graham Braden, está, pero en el Instituto Gearmar también se pueden meter. Bueno, después él vio que todos los fotones de determinados soldados cambiaban inmediatamente, cambiaban todos al tiempo, cambiaba la estructura de los fotones y dijo, ¿esto qué es lo que pasa? Y cuando investigó, había sido en el momento en que el dueño del ADN había tenido un cambio emocional fuerte. En el momento en que él tenía un cambio emocional, ¿qué pasaba? Las emociones modificaban el ADN de la persona y el ADN modificaba los fotones del tubo. Entonces empezó a hacer el estudio, a investigar, porque así la persona estuviera a kilómetros de distancia, esa modificación era instantánea. ¿Y qué encontró? Encontró, a ver, que, encontró que bueno, aquí está el ADN para los que... En el ADN está toda la información, todo el material genético presente en los seres vivos. Es como el mapa, el plano, la receta, pero no solamente está la estructura física, está la parte emocional, vibracional, la forma en que nosotros manejamos la luz. Pero entonces el que encontró que ese ADN extraído de los donantes que producía un ordenamiento en los fotones, era modificado por cambios emocionales. Entonces empezó a hacer un estudio en que llevaba al soldado, le mostraba imágenes que evocaran a él cambios emocionales y estaban al mismo tiempo a distancia cronometrando a ver en qué momento se modificaba el ordenamiento de fotones. ¿Y qué encontraron? A 300 kilómetros, en el momento en que el soldado veía la imagen y tenía la emoción, en ese mismo momento se modificaban los fotones. Uy, qué Entonces, impresionante. divino. Entonces él dice, las emociones modifican el ADN, pero las emociones se transmiten a mayor velocidad de la luz. Siguieron haciendo este estudio, llegaron a 700 kilómetros y pararon. Pararon bueno, hubo problema porque si nosotros a través de las emociones modificamos la materia, se podría estimular determinados botones que no tuvieran radar para las bombas atómicas. O sea, decidieron no seguir con el estudio porque definitivamente el ser humano, cada vez que llega una información, la usa muchas veces con fines bélicos, como pasó con Einstein y su bomba atómica, que no era bomba, era la relatividad y era para dar energía a todo el mundo.
pero quedó en esto. Entonces, ¿qué encontraron ellos? No existe ni tiempo ni espacio para la comunicación de las emociones y de los pensamientos. Estos son transmitidos a mayor velocidad de la luz en forma instantánea, sin importar la distancia. Y eso nos explica por qué podemos hacer sanación en este momento, por ejemplo, con Europa o con cualquier país, y cómo en el momento en que nosotros hacemos el contacto ser con ser o alma con alma, encontramos la cicatriz, encontramos el trauma y la persona siente el cambio y uno también siente el cambio en la persona instantáneamente. Cuando nosotros hacemos sanación vía internet virtual, lo sienten los dos al tiempo y esto lo explica. Bueno, otro estudio del mismo que es interesante, ellos cogieron 28 investigadores y los dividieron en dos grupos. Había 14 que estaban entrenados para generar emociones a través de la meditación, la visualización, y a los 14 los estuvieron entrenando en sentir amor incondicional y a los otros sentir miedo. Después estudiaron el ADN y ¿qué encontraron? Los que sintieron amor, el ADN se fue desentorchando de las hélices y el amor, esa energía expansiva, cuando uno está feliz, amando, uno está expandido totalmente. En ese momento todo el ADN se podía leer. Pero cuando estoy en miedo, en rabia, en estrés, en ese momento, fíjense que cuando uno dice estoy triste, uno está chiquitico. En ese momento todo se contrae, la energía vibra menos, o sea, es menos expansiva, contrae. ¿Y qué encontraron? Ese ADN se lograba entorchar una hélice sobre otra. ¿Y qué hacía? Que perdiéramos gran parte de la expresión de sustancias que están codificadas en el ADN. O sea que después de una emoción fuerte o duradera, yo puedo, por ejemplo, perder la posibilidad de hacer la insulina y termino siendo diabética. ¿Cómo les parece? No, doctora, esto está impresionante, me parece fabuloso, porque aquí hemos hablado precisamente en el canal sobre la importancia del pensamiento y de la sanación de las emociones, precisamente, y que a través del pensamiento podemos restaurar, reparar, pues cualquier tipo de enfermedad. Y precisamente todo lo que sucede en este planeta que nos quieren llevar es al miedo, al caos, a la depresión, pues eso es lo que fomenta precisamente en cada uno de nosotros y que por el contrario, como tú lo decías, pues es fácil identificar a una persona que está en tristeza o depresión porque como tú dices, es como que se envuelve uno, se encoge y en cambio si estuviera en esa plenitud, pues uno lo que hace es abrir los brazos, como si estuviera ya, mejor dicho, que me llegue todo el viento en una montaña así súper chévere y es fácil de detectar también a través de la expresión humana. Y esto es lo que siempre les reiteramos acá en Teleurión a todas las personas que nos escuchan y es que en estas situaciones tratemos de comprender, digamos, lo que nos lleva a entristecernos o tener un miedo, pero salir de ahí y no quedarnos, porque como tú lo mencionas, pues eso es gravísimo para el ADN y se puede transformar negativamente. Claro, y después vamos a ver cómo Hammer, que lo adoro, yo logré estudiar con Hammer, para mí eso fue una maravilla, como el cáncer es una enfermedad que proviene de eventos traumáticos. No, buenísima esa información. Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Hay como eco? Yo te escucho bien, Teluriones, cuéntenos si hay algún problema con el audio, pero hasta el momento te he escuchado perfectamente. No veo que nos haya dicho sí. No, esto está increíble, fabuloso. Bueno, entonces vamos a seguir aquí. Bueno,
¿Qué sucede? Estas emociones que están guardadas en ese paquete pueden surgir a nivel físico, emocional, ante una causa inespecífica, sin ninguna razón o coherencia. Me explico. Puede ser el grito. El grito es un sonido, un tono, pero ese tono me trae a mí la vocación de cuidado y todos brincar. Pero un perfume, un aroma me puede evocar a una persona amada o a una persona odiada, un sabor, una imagen. Y todo esto hace que yo reaccione ante esa experiencia sin ninguna razón o coherencia. Y esto es lo que llamamos estrés postraumático. Yo tuve una paciente que eso me pareció fuertísimo. Ella estuvo secuestrada y estaba secuestrada y vendada, y ella escuchaba cuando la persona que la cuidaba bajaba. Ella sentía cuando el tipo se bajaba, ponía el arma al lado, se bajaba la cremallera y la violaba. Y esta mujer quedó que cada vez que oía el sonido de la cremallera, que para uno es totalmente inaudible, ella despertaba enseguida una sensación de pánico, sentía que no podía respirar, ganas de gritar, ganas de llorar, crisis de ansiedad. Y pues estaba con tratamiento, pero para ella era muy difícil. Ella tenía que usar ropa con velcro, pero imagínate el hecho de que ella no podía coger transporte público, porque si alguien en el bus subía la cremallera, pues para ella eso era espantoso. Claro. Y lo que hicimos fue ir al momento que ella vivió y sanarlo. Pero fíjense cómo un sonido que para uno es imperceptible, para una persona es importante. Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros profundizamos en esa sensación, ahí esto es importantísimo porque tenemos acceso a la información de un momento en la vida en que tuvimos una experiencia que tiene alguna conexión con ese estímulo que me está causando a mí esa respuesta visceral de angustia. Y eso es lo más valedero porque yo puedo, una vez que ubico en qué momento nació esa información traumática, en qué momento quedó esa cicatriz en mi inconsciente, es cuando yo puedo ir a sanarla. Y muchas veces venimos a la vida a sanar un trauma. Y cuando sanamos el trauma, trascendemos la dificultad y nos llenamos con las herramientas para tener mayor sabiduría. O sea, esto es maravilloso. Nosotros, bueno, guardamos esa información. ¿Dónde la guardamos? Las guardamos, el organismo tiene su forma, su orden para guardar las emociones, y existe todo lo que se llama biodescodificación. Entonces, por ejemplo, lo relacionado con miedo a la muerte o miedo al territorio, da problemas de riñones, de vejiga. Ahorita hay muchas personas con cistitis. ¿Y por qué? Porque el territorio está amenazante, porque está lo de la enfermedad, porque tuvimos todos esos eventos. Entonces, riñón, vejiga, pulmón son los duelos. Generalmente, hígado es todo lo que no toleramos y no aceptamos y nos parece injusto. Digestión es todo lo que nos tocó tragarnos, pero no lo digerimos. Y así, cada emoción afecta un órgano y queda guardado en el organismo de una manera. Esta información la vamos a llamar trauma. El trauma es la impronta, es la cicatriz
que queda en un sitio. ¿Y qué sucede? Así como dijimos, el miedo contrae, el miedo roba energía, el miedo oscurece. Es como si quedara un agujero negro en ese punto que no permite que la energía fluya libremente. Y esto termina desencadenando una enfermedad. Este bloqueo nosotros lo podemos sentir, lo podemos tocar. Nosotros, esto es lo que hacemos en la sanación, ir y meternos y mirar dónde está ese trauma para sanarlo. Pero este punto es un ancla al pasado. Y hace que de ahí en adelante nosotros leamos todas las experiencias que nos llegan del entorno bajo ese lente de ese miedo. Claro. Y resulta que eso fue un instante del pasado, pero eso quedó en nuestra memoria. Nosotros, cuando tenemos un momento doloroso ante una situación que parece que no es tan importante, seguramente estamos reviviendo dolores del pasado. Y ahí entendemos por qué cada persona tiene dolor de intensidad diferente por eventos diferentes. Yo pongo un ejemplo sencillo que me lo inventé como, imagínense 3 personas que van a pasar una calle en el semáforo, llega un carro, suena el pito, ¿qué pasa? Va una persona que tiene miedo a la muerte. La persona que tiene miedo a la muerte brinca y va a decir, Dios mío, casi me mata. Virgen Santísima, yo me vi debajo la llanta, y para ella eso es real, y va a llegar a su casa diciendo, mire, casi me mata. Pero es más, su cuerpo va a leer como amenaza de muerte y se le va a subir la tensión, va a producir todos los cambios. Pero el otro que tiene miedo a la agresión, cuando oye el pito, se va a poner furioso y va a decir, ¿qué es lo que pasa? Es que no puedo pasar una calle porque es que la gente, claro, esos ricos que tienen esos carros se los quieren echar a uno encima, ahí están pintados, no sé qué, y se pone furioso. Y esa persona va a sufrir o problemas de infecciones en garganta, o problemas de hígado o problemas digestivos. Entonces, cuando vamos a ver qué fue lo que pasó, seguramente el señor de la bocina se le cayó algo y se agachó y por eso sonó el pito. Pero para cada persona fue diferente. Y yo digo que el tercero, que es el que tiene miedo al abandono, oye el pito, mira y no reconoce la persona que pitó, el carro arranca y dice, ay, Dios mío, ¿quién fue? Ay, no, eso tuvo que ser, ay, no, a lo mejor fue fulanito y ya yo perdí esa amistad, siempre me pasa lo mismo, es que ya, por eso es que nadie quiere ser mi amigo y nadie me quiere. O sea, cada uno reacciona según sus miedos y leemos los estímulos como el sonido de un carro sin tener en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? El dolor es la forma como la vida nos muestra que hay unas memorias en nosotros, que hay unas cicatrices que yo tengo que sanar. Claro. Y cada vez... Sí. Doctora María Teresa, antes de que se me pierda esta pregunta, y es, por ejemplo, cuando uno tiene un trauma a las alturas, y uno diría, pero es que si yo recuerdo o hago memoria, no recuerdo ninguna cosa que me haya causado el trauma. Esto podría venir también, digamos, genéticamente en la memoria de algo que le sucedió a mis padres o a mis ancestros. A los ancestros o una vida pasada. Y que el miedo al fuego, que el miedo a las arañas, que el miedo a los perros. Todas esas fobias. Ay, interesantísimo. Mira, ahora que dices tú miedo a las arañas, tuve un caso, yo viví en España un tiempo, tuve un caso divino, había un niño que hacía unas crisis de ansiedad con las hormigas, pero era espantoso. Y el niño, o sea, hacía incontinencia, se orinaba cuando veía una hormiga y ya estaba en el colegio. Y cuando fuimos a ver de dónde venía,
venía como del tercer o cuarto mes de embarazo y yo le dije, mamá, ¿qué pasó al tercer o cuarto mes de embarazo? Que claro, cuando uno se mete en la emoción, uno siente la emoción. Entonces yo le dije, mamá, ¿qué pasó que sentiste ese miedo? Y ella me dijo, ya sé. Me dijo, imagínese que nosotros dejamos una pata de jamón serrano en la finca, colgada para que se oreara, y las hormigas se la comieron. Cuando llegaron ellos encontraron los Sí, huesitos. La claro. señora entró en crisis porque estaba embarazada Mm. y estuvo con la imagen, no podía dormir y estuvo un tiempo pensando que cómo sería que ella dejara a su niño en la cuna y viniera y encontrara el esqueleto porque se lo han comido las hormigas. Claro, uy, qué impresionante, sí. Y a él le quedó eso y Sí. la mamá tenía esa pesadilla. Bueno, es interesante. Bueno, doctora, aquí hay unas preguntitas que no quiero dejar pasar de unos teluriones. Alberto González, un saludo para ti. Reprobar 3 veces en primaria por ir de una escuela a otra y luego me expulsan por no creer lo que leía la maestra sobre un indio que se convertía en insecto. ¿Esto será un trauma? Sí, claro. O sea, en los niños, mira, es que los niños es lo más sensible. Mira, si uno entendiera la importancia de cuidar al niño, es más, ya hay muchos estudios interesantes en donde se dice que si nosotros cuidamos el embarazo y la niñez, el mundo estaría libre Sí, claro. de, de todo, Enfermedades, de sí. enfermedades, además, es que generalmente todo el mundo ante un miedo ataca o se ataca. Y Ujú. muchas veces, pues fíjate que el víctima y el victimario, los dos están en el mismo miedo. Tiene el mismo miedo el que asesina como el que es asesinado. Ujú. Ambos han tenido experiencias muy dolorosas y se dice que si uno logra tener un embarazo de una niñez sana, se lograría sanar el mundo de muchísimas cosas. Dice que las cárceles se desocuparían, los hospitales, o sea, sería una maravilla. Sí, yo he encontrado, es importantísimo que a los niños, porque muchas veces queda miedo al rechazo o miedo a la agresión, según haya tomado. Muchas veces ese miedo al rechazo aparentemente puede ser positivo, porque en esas personas que son muy exitosas, muchas veces hay miedo al rechazo y entonces exigen que tienen que ser perfectos para ser amados. Y Ujú. sacrifican su estabilidad emocional, sacrifican, o sea, para ellos lo más importante es ser aceptados por los otros. Entonces, no hay vida, no hay placer, no hay vacaciones, no hay nada, sino trabajar y en fin, y son personas de éxito, pero con miedo al rechazo, con vacío interior. Totalmente. Por aquí nos dejan otra preguntita. Andresito Chacón, ¿cómo podemos identificar si tenemos trauma? ¿Qué signos son alerta de ello? Bueno, ahorita vamos a ver eso, lo vamos viendo. Eh, Cuando se cansen, podríamos de pronto dejar esta charla en todos para que sea menos, pero es todo lo que me causa dolor o sufrimiento, no está Mm. afuera, está adentro. Y el dolor que a mí se me repite, la causa no está afuera, está adentro. Entonces yo digo, no, es que conmigo la gente es terrible, todos me agreden. Mire a ver qué miedo a la agresión hay dentro, que estamos leyendo todo bajo el lente de la agresión. Y no solo lo leemos, sino que lo generamos. Porque si yo estoy viendo agresión, vemos que la visualización concreta el hecho. Y si yo empiezo a pensar, por ejemplo, te empiezo a ver a ti y empiezo a decir, uy, hace así, eso es que está pensando mal de mí, ahora me va a decir no sé qué, y yo empiezo a mandarte esa energía y termino haciendo real lo que yo creo. Y peor, creo que tengo razón.
Claro. Sí, porque hasta una sonrisa, que uno haga una risa, hay personas, me ha pasado que se está burlando de mí, me ha pasado en Sí, la calle, yo ni siquiera la había mirado y se sienten claro, agredidos sin ni siquiera conocerlo a uno. claro. Entonces, fíjate que nosotros tendemos a tener, por ejemplo, si nos abandonó madre, bueno, ahorita mejor vamos viendo más Dale, adelante. continúa, perfecto. Bueno, Adelante, porque esto está maravillosamente increíble e interesante. Todos los terriones estamos súper, súper atentos a este tema tan importante para cada uno de nosotros. bueno. Entonces, ¿qué pasa? Esta información se codifica en la mente del niño durante los primeros años generalmente y nos da el marco de referencia. Entonces, por eso tendemos a repetir, digamos, las relaciones de pareja de los padres. Tendemos a repetirlas porque aprendemos cómo es el amor de pareja en esa primera etapa. Pero el adulto en cualquier momento puede reprogramar en su mente esa nueva información para aprender a ser feliz. ¿Y cómo lo hacemos? Yendo al momento en que nació ese evento traumático y transformando la información. El miedo es creación propia. Nosotros, ante un evento traumático, creamos ese miedo, creemos en él y le terminamos dándole poder y ese miedo termina dominándonos. Por ejemplo, bueno, lo que tú decías de las alturas, ¿no? Eh, es un miedo y tuvo seguramente un evento que hizo que naciera ese miedo, pero después ya nos domina porque ya no podemos cruzar alturas bueno, la fobia, los miedos a los jefes, a todo. Entonces, generalmente esos miedos son temores que han sido recogidos a través de la vida, pero el problema es que muchas veces ni siquiera son temores nuestros, muchas veces son temores de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestra tatarabuela, y nosotros recogemos esos temores. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros creemos en ellos, le damos el poder y eso nos indica que somos vulnerables y que debemos crear defensas ante situaciones o personas. Y eso es tan, tan importante porque las guerras, fíjense que las guerras más terribles muchas veces son las guerras santas. ¿Y de dónde vienen las guerras santas? Cuando desde chiquiticos nos dijeron que nuestro Dios era el único real y que si mi Dios yo le digo la la y el otro le dice lolo, el otro es malo y yo soy bueno. Sí. Y que esa es la verdad y nosotros creemos en eso. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos estos miedos, eso condiciona nuestra vida, nos limitan y nos impiden ver la realidad objetivamente. Lo que tú decías, una sonrisa puede ser interpretada como que se está burlando de mí o, o no, en fin. Cambia la percepción, cambia la forma en que yo percibo, siento, actúo en la vida. O sea, modifica todo. Sí. Pero tenemos que entender que nuestros sentimientos son subjetivos, son míos. Yo los he aprendido desde mis vivencias y cada uno ha aprendido desde sus vivencias. Entonces, por eso es que en constelación se dice, no te juzgo, no te culpo, entiendo que tú actúas según tus aprendizajes de vida, que ha creado tus limitaciones y yo según los míos que ha creado mis limitaciones. Es decir, yo en la niñez tomé un lente con el que veo todo lo que me pasa en la vida y Ujú. para mí eso es real, pero no es real. Y cada persona va en el mundo con su propio lente, el lente de su miedo particular.
Entonces, para mí, esto es lo más importante que nos debe siempre entender que todo lo que me causa dolor o sufrimiento no está afuera. Cuando nosotros culpamos, es que el otro nadie yo decido interpretar las acciones del otro y creo defensas o reacción. Entonces el sufrimiento y el dolor es la alarma que se enciende en mí para encontrar ese aprendizaje que tengo que sanar y buscar el cambio. Vamos a ver 4 miedos importantes que son miedos que vienen desde que el ser humano llegó a la Tierra. El primero es el instinto conservación y es miedo a la muerte. Afortunadamente existe ese miedo a la muerte, porque si no existiera, a lo mejor no habrían seres humanos. El instinto conservación es algo maravilloso con justa medida, porque el miedo a la muerte me permite cuidarme. Pero si el miedo a la muerte es exagerado, también me impide vivir. Entonces el miedo a la muerte o me permite vivir o me impide vivir, porque yo por miedo a la muerte, entonces no viajo, no salgo, no hago, no, y me pierdo de la vida. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el ser humano vivía en las cavernas, su instinto de conservación era miedo a la muerte. ¿Pero qué aprendió el ser humano? Que para sobrevivir debía pertenecer a un rebaño, porque en el rebaño tenía mayor capacidad de adaptación. Y entonces viene el miedo al abandono, el momento en que la persona era expulsada del rebaño o se quedaba sola, sobre todo en momentos en que hay minusvalía como la niñez o en el caso de las mujeres en momento de crianza, entonces el abandono equivalía también a la muerte. Entonces ahí nace el miedo al abandono. Y resulta que ya una vez que yo pertenezco al grupo y ya crezco y ya estoy en igualdad con los demás, ya no soy vulnerable, ¿qué pasa? En los grupos, eh, en el rebaño existen los, bueno, macho alfas o hembras alfas, entonces está el miedo, el alfa, el que maneja el grupo. ¿Qué sucede? Si en un momento viene otro, crece otro macho alfa o viene alguien y lo agrede, va a perder su puesto, va a perder su vida, pero también muchos son expulsados de la manada. Pero ¿qué sucede también? El miedo al rechazo. Cuando yo soy expulsada de la manada, también significa muerte. Entonces, digamos que estos son como los miedos instintivos. Y en el miedo de rechazo está el instinto de generar vida. El instinto de generar vida, generar especie, depende de que yo sea aceptada como hombre o como mujer en la manada. Entonces hay el miedo a no ser adecuada y ser rechazada. Entonces, digamos, estos 4 miedos como que son muchísimos, pero para meterlos en esos 4 grupos. Bueno, entonces el miedo a la muerte. Nosotros nos morimos cuando cuando es el plan del alma, ya cuando yo he hecho lo que me corresponde y me corresponde irme, ya, me voy. Pero ¿qué pasa? Si yo me identifico con mi cuerpo y pienso que en el momento en que mi cuerpo se acaba, yo me acabo, voy a dejar de existir. Pero cuando yo creo que soy esa alma que está habitando este cuerpo, simplemente sé que voy a cambiar de vestido, pero que el alma es inmortal. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, ¿y qué pasa en estos miedos? Nosotros tenemos conducta yin y conducta yang, y a través de la vida
a través de los ciclos van cambiando. A ver, ¿qué es conducta yin? Cuando yo tengo miedo a la muerte, por ejemplo, cuando un niño en su primera infancia tuvo una mamá súper protectora, que estaba con pánico de que el niño se muriera, ese niño va a tener ese miedo a la muerte. Pero cuando llega a la adolescencia, tiene que enfrentar ese miedo y le va a fascinar los deportes extremos, donde sienta la adrenalina, donde sienta que tiene que enfrentar ese miedo. Y no entendemos por qué un niño que era tan juiciosito y calladito llega a la adolescencia y se vuelve en un adolescente temerario. Está aprendiendo Claro, a a enfrentar. manejar ese miedo. Ujú. El miedo al abandono. En las relaciones es importante entender que nosotros como almas venimos con un plan y como alma vamos a, dentro del plan vamos a encontrarnos con determinadas personas, vamos a compartir la vida con las personas que nos correspondan. Entonces, si hay alguien con el cual yo necesito vivir una experiencia de vida y dentro del plan del alma está vivirlo, no me lo puedo quitar de encima. Entonces, pero si hay alguien con el cual no me corresponde, pues tampoco lo voy a poder tener. Entonces es importante entender que no podemos perder lo que nos corresponde, pero tampoco podemos tener lo que no nos corresponde. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo todo lo que mi alma necesita para su aprendizaje y debo valorarlo y sentirme feliz. Y lo que no lo tengo es porque no lo necesito en el momento. Cuando ya mi alma haya aprendido, seguramente puedo tener lo que no. Claro, lo que no se da. Sí. Entonces, es importante esto porque en las relaciones nos da miedo y vienen los celos y vienen todo eso, porque nos da miedo de perder a los otros. Pero nosotros no somos dueños de nadie y Ujú. nadie es dueño de nosotros. Pero cuando nosotros creemos que somos dueños de alguien, ahí las relaciones se acaban. Porque cuando yo soy dueño, ya no hago las cosas porque yo quiero, sino porque tengo. Y cuando yo algo lo quiero, fíjense que cuando yo digo yo, les cuento esto, yo quiero llegar a mi casa porque quiero preparar la comida, porque quiero compartir con mis hijos este momento. ¿Qué sensación hay en ese quiero? No, pues ahí sí hay como el amor, el deseo, la intención, toda la cosa bonita, que es muy diferente al, uy, me toca, como por ejemplo la gente que está en un trabajo y es todos los días, me toca irme a trabajar allá, terrible. Tengo que llegar a mi casa a preparar la comida porque tengo que ver a mis hijos. El tengo me quita libertad, el tengo me da peso, el tengo me enferma, el tengo me limita y el quiero me expande. Claro. Y eso, ahí ya son una cantidad de características que nos has dado para ir identificándonos, ¿no? Y sobre todo en este tema de las relaciones y pues también relaciones laborales, relaciones interpersonales con nuestros hijos, nuestras parejas. Este es bien importante toda esta información. Doctora, aquí hay dos preguntitas pendientes que Sí, te las voy a hacer sí, sí. inmediatamente. Jennifer Cardoso, hace 2 años me realizaron una histerectomía total debido a una gran infección junto con una peritonitis, debido a un mal parto. Tengo síntomas menopáusicos y tengo 33 años. ¿Cómo quito ese trauma? Bueno, el trauma emocional es como nosotros lo leemos. O sea, uno puede verle la parte, digamos, terrible y decir, tengo histerectomía, no puedo tener un hijo, bueno, todo esto. O
pude superar ese proceso de infección. Mi cuerpo es muy fuerte, viví algo fuerte, pero lo pude superar. Y ese fue un aprendizaje que me enseña que puedo superar las enfermedades y estoy con vida. Y también me enseña que tengo que disfrutar cada momento porque la vida solo la tenemos en el presente. No la tenemos ni en el pasado que se fue, ni en el futuro que no sabemos si lo vamos a tener. Entonces, le puedo uno enseñar a disfrutar cada instante, a reconocer que si ya logró superar ese proceso, muy bueno. O sea, todo depende como uno lo vea, lo lea. Tocaría ver es qué aprendizajes previos hay en la niñez que hacen que uno interprete cada experiencia de una manera u otra. Claro. Bueno, por aquí nos pregunta Carmen Velázquez. Gracias, doctora. Tengo una amiga que deja de dormir por periodos frecuentes. ¿Cómo la podemos ayudar? Gracias, gracias. Bueno, tocaría ver los miedos. Generalmente el sueño depende de hígado. El hígado es no aceptación, irritabilidad. Pues puede ser que ella esté manejando cosas que no acepta en su vida. No sé, pues tocaría ver qué es lo que la está llevando a esto. Muy bien. Algo del abandono muy importante es que, bueno, no sé, ¿hay más preguntas? Por acá tenemos otra, ven, te digo. María Rami, ¿qué tenemos que hacer para quitarse de esos traumas? Bueno, ahorita incluso vamos a hacer el ejercicio para sanar esos traumas. Yo no sé, es porque esta charla es un poquito larga, yo no sé si quieres que la dejemos en un momento y hacemos la práctica o seguimos hasta donde podamos. Claro, sigamos que aquí tenemos los teluriones, ya saben que nuestras entrevistas son de 2 horitas aproximadamente que lo hacemos, entonces no hay ningún problema, aquí todos siempre estamos atentos y sacamos el tiempito y los que no pueden, pues después lo ven en diferido. Bueno, listo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estoy en la conducta con miedo al abandono, me puedo volver manipulador y dependiente. Entonces, ay, mi amor, tú no llegaste a comer y es que tú sabes que si yo no como a las 6 de la tarde a mí se me baja la tensión, se me baja el azúcar, me da un dolor de cabeza y yo me puedo enfermar y tú después vas a estar con la culpa de que yo me morí por ti. A ver, o el controlador, que es el ejemplo que yo digo. En esta casa se hace el amor los sábados a las 9 de la noche. ¿Es el marido? Hay otra cosa importante, es que cuando yo tengo miedo al abandono y siento que interpreto que la otra persona me quiere abandonar, termino abandonándolo yo primero. Y cuando uno pregunta con personas que tienen miedo al abandono y le dicen a uno, no, pues es que yo he tenido 3 parejas y todas me han abandonado y uno le dice, bueno, ¿cómo fue? Entonces le dicen a uno, no, pues es que yo me di cuenta que ya no era igual o tal cosa y yo sí decidí irme. Entonces, muchas veces cuando yo tengo ese miedo a ser abandonada, termino reaccionando en forma llana y abandonando. No sé si ahí les va sonando cositas. Y el miedo a la agresión. En la agresión el víctima y el victimario y el víctima son las mismas personas. O sea, manejan el mismo miedo. El víctima es tan agresor como el victimario. A ver, me explico. El ser víctima es la forma tal vez más infantil y más sencilla de enfrentar la vida. Cuando yo
culpo, todo lo que me pasa a mí depende de los demás, ¿no? Les estoy dando a ellos la responsabilidad. Ay, es que yo soy tan buena, yo soy un ángel de Dios, pero es que si no fuera por mi suegra, si no fuera por mi vecina, si no fuera por mi jefe, si no todo el mundo es malo menos yo. Ojo, si yo estoy juzgando, culpando y viendo agresión en todos, seguramente la que tiene ese proceso de agresión soy yo. Cada vez que nosotros veamos frecuentemente agresión en nosotros, estamos nosotros vibrando en eso. Pero ¿cuál es el problema del víctima? El problema del víctima es que le da el poder de su vida a los demás. Y cuando yo culpo a los demás y le doy el poder, o sea, mi felicidad depende de que el otro haga o no haga, no solo me quito la responsabilidad de mi vida, pero me quito el poder de mi vida. Y eso es gravísimo. Yo soy la única que puedo modificar mis emociones. La forma de percibir, sentir y actuar depende de la forma como yo estoy interpretando y estoy viviendo cada proceso. Nadie es responsable de mis emociones. Entonces yo los invito que nunca usemos el me. Es que él me grita. No, él grita. Si no me gusta, o le digo o no me aguanto. Sí. Pero a mí nadie me. Cada persona actúa y reacciona según sus emociones. Entonces, el víctima se convierte en irresponsable, se convierte en, estamos culpando al otro, pero el víctima entra en sensación de injusticia y el problema de cuando yo creo que algo no es justo es que permite que yo me convierta también en victimario, ¿sí? Y yo puedo hacerle daño al otro porque lo estoy juzgando, lo estoy culpando y lo estoy condenando y me estoy armando de rabia y puedo terminar haciendo agresión sin que el otro ni siquiera se entere de qué es lo que ha pasado. Claro. Cuando nosotros hacíamos sanación en las cárceles, generalmente en la cárcel todo el mundo tenía razón. Nadie había hecho algo injusto. Todo el mundo decía, no, es que a mí me tocó matar, a mí me tocó robar, a mí me tocó hacer. Entonces, el víctima es peligroso. Es importante entender que yo soy la única responsable de mi vida. Nadie es responsable de mis sentimientos, pero tampoco somos responsables de los sentimientos de los otros. O sea, la persona, no, es que tú me haces feliz, no. Que seamos felices compartiendo espacios, sí, pero no quiere decir que yo sea responsable de los sentimientos del otro. Nada puede hacerme daño, nada puede hacerme sentir mal, nada puede limitarme, ni nada me puede quitar mi libertad si no está dentro de mi aprendizaje. Si dentro de mi aprendizaje yo decidí nacer en un territorio, en una familia donde hay agresión, ese es mi aprendizaje. Bueno, cada persona actúa desde sus propios códigos, lo que decíamos, y eso genera la forma en que pensamos, percibimos y actuamos. Pero nosotros solo reconocemos lo que conocemos y suponemos que todo el mundo está pensando igual. A ver, cuando yo digo, uy, es que esa vieja es más envidiosa, ¿yo cómo sé de la envidia? Si yo nunca la he sentido, no tengo ni idea qué es envidia. Si yo estoy diciendo que el otro es envidioso es porque yo soy envidioso. Si yo estoy diciendo que el otro es agresivo es porque yo soy agresiva. Si yo estoy diciendo que el otro es manipulador es porque yo estoy manipulando. Entonces nosotros suponemos que todo el mundo piensa, siente, juzga, ama y culpa como nosotros. Y resulta que solo estamos viendo el reflejo de nuestras propias creencias y aprendizajes.
¿Qué sucede? El autoexamen es la única forma en que nosotros podemos llegar a conocernos. El autoexamen nos ayuda a incrementar nuestra vitalidad, nuestro equilibrio emocional y nuestra claridad mental, porque siempre en el origen de toda enfermedad física, emocional o mental hay un evento traumático no manejado que nos termina enfermando. Aquí, Antonio de Melo, esto me parece divino lo que dice. Para despertarse, el único camino es la autoobservación. Observarnos con profundo amor. Nosotros somos esa esencia de Dios dentro. Y estamos viniendo a aprender a expresar esas cualidades divinas. Entonces, todo lo que nos cause dolor o sufrimiento y todo lo que no estamos expresando esas cualidades divinas, vamos a observarlo, sin críticas, sin justificaciones, sin sentido de culpa, sin miedo a descubrir la verdad, porque lo que vamos a descubrir no es lo que nosotros somos, porque nosotros somos esa esencia de Dios, somos esas cualidades divinas. Lo que vamos a descubrir es lo que no somos. Yo digo que nosotros somos ese Dios viviendo en un cuerpo, pero un cuerpo pegajoso. Un cuerpo que se nos pegan los miedos de todo el mundo, que nos guardamos todos los aprendizajes y todo eso, pero nuestra esencia es divina. Desde el observador nos permitimos interpretar todas las caras de la verdad, libre de creencias y de sentimientos que nos polarizan. Ante todo evento, es importante entrar desde el observador que está libre de emociones, el observador que no está identificado, y simplemente interpretar las diferentes caras de la verdad, que se las tres brincan y una brinca por miedo a la muerte, otra por miedo a la agresión, otra por miedo al abandono, y resulta que si las tres se unen, se dan cuenta que no fue ninguna de las tres, sino que el Señor se agachó y seguramente salió el sonido. Bueno, y aquí hay miles de medicinas que ahora hablan del el evento traumático como causa de la enfermedad, pero Hammer, ¿ustedes saben quién es Hammer? No, cuéntanos, doctora, porque todos tenemos que aprender acá. Ay, Hammer, mi viejito divino, imagínate que Hammer fue un médico alemán que era una eminencia, él fue físico, después estudió medicina, se especializó en oncología, pero también era radiólogo y estaba trabajando en Múnich y la esposa era pediatra jefe de radiología en Múnich. Él, bueno, la historia los invito a que ustedes la vean o si quieren ahorita se las puedo contar, pero la idea es que él llegó a la siguiente información, dice, todo trauma emocional inesperado, vivido en introspección y en soledad, crea un punto de fricción que termina generando cáncer. Él inicialmente lo hizo para el cáncer. Bueno, les cuento la historia para que no quede. Sí, que no quedemos ahí con la historia a medias. Él se fueron con su esposa en su yate y con su hijo, Dirk Hammer, de 17 años, y resulta que se fueron a Venecia y en todos los países se cuecen habas, allá también hay gente bien armada, y resulta que iba un tipo de la nobleza, le dio por disparar y salió una bala y ellos estaban durmiendo en su yate y le entró una bala en la cabeza de su hijo. El hijo estuvo en cuidado intensivo 3 meses y murió. Al poco tiempo, la esposa de Hammer hizo un cáncer de seno y él hizo un cáncer de testículo. Y la esposa murió. Él estaba muy mal y Hammer, su hijo, se le presentó
en sueños y le dijo, papá, este dolor que tú estás viviendo te lo puedes curar y te va a servir para ayudar a toda la humanidad. Él se despertó, no entendía, pero empezó a investigar cómo dentro de sus pacientes, dentro de sus pacientes empezó a ver las resonancias magnéticas y empezó a ver estos focos que son estos focos de Hammer, que son estas imágenes cilíndricas que médicamente uno dice que es un artefacto, o sea que no tiene importancia. Después de que uno ha tenido un proceso traumático fuerte, esas imágenes quedan y aparecen en el cerebro y según el sitio donde esté esa imagen, nos dice dónde va a tener el cáncer la persona, dependiendo de la localización. Pero ¿de qué depende la localización? La respuesta biológica que le hace el cuerpo a cada emoción. Entonces, ¿qué pasó? Él encontró que su mujer era el único hijo, sufrió tanto. ¿Y qué pasó? La glándula mamaria interpreta como que usted no lo cuidó, le faltó alimento, le faltó madre y ella produjo mayor cantidad de células mamarias y terminó produciendo cáncer. Y a él, usted le faltó ser hombre, le faltó, como dicen, le faltó huevos para defenderlo y terminó haciendo un cáncer de testículo. Y él logró hacer este estudio, estudió, bueno, inicialmente publicó 20.000 casos, después van como 400 y la nueva medicina germánica investiga según la emoción la enfermedad y él dice que en el momento, cuando yo tengo un proceso emocional, queda esa marca en el cerebro, queda la respuesta biológica en mi cuerpo y queda la marca en la emoción. Cuando yo logro sanar la emoción, sí, ya el cuerpo no está tan deteriorado, se sana la enfermedad y se sana el cáncer. ¿Por qué? Lo que veíamos en el Instituto Gearmar cuando yo someto unos tejidos que se han dañado a través de un proceso emocional, yo lo someto a ese perdón, a ese amor, inmediatamente el ADN se repara y ya han visto cómo poniendo la frecuencia del amor en resonancia magnética en tejidos de ADN que están rotos por medios físicos o químicos lo logran reestructurar. Uy, fantástico, doctora. Hay tantas personas que hoy en día sufren de cáncer. Es impresionante. Ya podemos vislumbrar aquí ampliamente realmente qué es lo que nos produce la enfermedad y hasta dónde puede llegar un evento traumático en nuestras vidas. Doctora, el hecho de tener un trauma también puede llevar a las personas a lo que nosotros consideramos como un vicio, no sé, a las drogas, al alcohol, a tener estos extremos en referencia a esto? Sí, sí, sí. Generalmente las personas digamos, los que llegan a vicio, esto generalmente hay un trauma de rechazo en forma muy temprana y la persona se agrede a sí misma. O sea, así como la persona fue rechazada, fue excluida, ella termina excluyéndose, lo que decíamos, yo reacciono en forma yin o en forma yang, o puedo reaccionar rechazándome yo también. En estos vicios hay un vacío, pero también hay autosaboteo, ¿no? Yo busco dañarme y me busco dañar porque en mi primera infancia fui amado a través de la agresión o del rechazo y yo aprendí a amarme a mí mismo desde el saboteo, desde la agresión.
Doctora, y eso mismo pasa entonces, por ejemplo, con las personas que se lastiman, que se golpean, que se cortan. Sí, claro que ahora hay una moda, bueno, eso es mucho para hablar, el cutting famoso de los niños, de los adolescentes, bueno, es diferente, digamos, a las personas que al haber sido rechazadas, se rechazan, al haber sido agredidas, se agreden, y es lo que decíamos, por ejemplo, esa persona que fue rechazada en la infancia, después siente que tiene que ser perfecta para ser amada, que no logró el amor del papá, entonces tengo que ser perfecto para ser amado. Y si no soy perfecto, me lesiono. Entonces, si no me salen las cosas como yo quiero, si la línea iba por aquí, resulta, me pongo furioso, digo, es que ahí estoy yo pintado, soy un idiota, soy un no sé qué, soy... Pero es en realidad eso que yo viví en la primera infancia. Sí. Impresionante, doctora. Bueno, aquí tenemos preguntitas de nuestros teluriones. Andresito Chacón, doctora, ¿hay aprendizajes que se pueden modificar o que por medio de la creación de nuestra realidad se puede tener la posibilidad de vivir ciertas experiencias fuera de lo que se pactó? A ver, muestra vez me concentro porque conecto neuronas porque, a ver, hay Muy aprendizajes. interesante. Ah, ya. No, no sé, tú me dices si me estoy equivocando. O sea, yo vengo con el plan del alma de que voy a tener tal aprendizaje. ¿Sí? ¿Es a Sí, eso a lo que te sí, refieres? correcto. Bueno, tenemos libre albedrío. Entonces yo sí puedo decir, tapo remacho y no juego más y no sigo con este aprendizaje y sigo con otro. Pero en la Ujú. siguiente tengo que volver a retomar lo que no he aprendido. Claro, y entonces ahí es donde uno dice, bueno, no, es que, o tal vez uno ya aprendió lo suficiente y dice, ya aprendí, no voy a continuar por acá. Y ese libro albedrío del cual tú hablas, dices, bueno, hasta aquí me llegó la experiencia de dolor y sufrimiento con una pareja, o con los hijos, o con un trabajo, y ya. Ahí es donde uno empieza a buscar ese cambio interior, donde uno dice, salí de todo esto, hice mi cambio completamente. Ahí Pero es podría que, ser. no, es que nosotros no venimos a sufrir. Nosotros vinimos a aprender a ser felices y amar. Hemos dicho, todo el lío es venir a aprender a ser felices y amar. Entonces, ¿qué pasa? Si hay algo que no me está haciendo sufrir, no es decir no, sino ¿de dónde viene? ¿Qué aprendizaje tengo que borrar en mí? ¿Qué estoy viendo yo? ¿Cómo estoy yo experimentando? Eh, ¿Qué experiencias me llegan de afuera que yo las estoy interpretando de una manera para sanarla? Buscar en qué momento nació esto. Y hay muchísimos ejercicios que podíamos hacer. No sé si Por alcancemos. favor, claro que sí alcanzamos, todavía tenemos tiempito para ver qué herramientas, qué podemos hacer precisamente para arrancar, hacer estos cambios interiores, buscar nuestros traumas y de qué manera poderlos sanar. Ah, bueno. Entonces, bueno, ¿cuántos hay ahorita en... Bueno, acá dentro del chat muestra 47, pero afuera siempre hay una gran cantidad de cantidad de personas viendo. personas? Bueno, no, era para ver si podíamos hacerlo, pero quizás, pero vamos todos vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a respirar, nos concentramos en la respiración y vamos a sentir ese aire que entra en los pulmones y ese aire se va convirtiendo en luz, es la fuerza de vida, es el gozo de vivir y expande los pulmones. Ahora vamos a enviar esa luz al corazón
Y vamos a llenar el corazón de luz y vamos a reconocernos. Somos esa esencia divina, somos ese espíritu habitando en este cuerpo. Somos ese espíritu en este vehículo. Vamos a ir, vamos a sentir cada uno qué área de la vida, en dónde está, qué es lo que más nos hace sufrir. Vamos a ver, quizá lo que más nos hace sufrir es el miedo a la enfermedad, a la muerte. Estamos siempre pensando que le va a pasar algo a nuestros seres queridos o a nosotros. Tenemos pensamientos de enfermedad, temor. O tal vez tenemos esa sensación de vacío, de miedo a que vamos a ser abandonados, de que vamos a estar solos. O quizás nos sentimos que la gente es brava, que la gente nos agrede, que la gente no nos valora. Vamos a ver qué eventos de estos hay en la vida. Y ahora vamos a empezar a ver qué es lo que más nos hace sufrir. Entonces los invito a que cojamos ese sufrimiento en la mano. Vamos a cogerlo, lo vamos a mirar con amor. Resulta que ese es nuestro maestro. A lo mejor vinimos a esta vida simplemente a aprender a superar lo que más era. Es la oportunidad que se nos da para trascender esta dificultad. Entonces vamos a coger ese miedo, lo miramos y le vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle un nombre amoroso o un nombre gracioso. Ahora vamos a ver qué color tiene, de qué material está hecho. Es áspero, es blandito, es pegajoso. Ahora vamos a ver, como ya le hemos puesto el nombre, vamos a decir cuando él me visita, en qué parte de mi cuerpo se hospeda, dónde lo siento. Lo siento en el estómago o en el corazón, en la garganta. Quizá las piernas se me ponen frías, se me ponen flojas. Quizá los músculos se me contraen. ¿En qué parte de mi cuerpo se encuentra? ¿Qué emoción tengo cuando me visita ese miedo? ¿Cómo reacciono? ¿Qué mecanismo de defensa aprendí cuando me visita? ¿Siento ganas de llorar o siento rabia? ¿O siento ganas de meterme debajo de la cama? ¿Quisiera desaparecer? ¿Cuándo fue la última vez que me visitó? Vamos a ver ese miedo, de qué me ha servido,
quizás me ha hecho sentir poderoso o me ha hecho sentir víctima, entonces he podido culpar a todo el mundo. Yo soy el único bueno y los demás son malos. Quizás ese miedo me ha servido para manipular. Y ahora vamos a ir, la última vez que lo sentimos, ¿en dónde lo sentimos? Y vamos a ir, vamos a viajar en el tiempo y vamos a ir a la primera infancia. Y vamos a ver en qué momento sentimos, tuvimos esa sensación que nos acompaña cuando nos visita el miedo. Vamos a ir a la casa en esos primeros años y vamos a revivir el evento. Y vamos a ver si ese miedo tiene relación con papá. Nos vamos a colocar enfrente del papá. Somos pequeños. O tiene que ver con mamá. Si tiene que ver con ellos, los ponemos enfrente y les decimos, gracias papás, gracias por la vida. Yo los elegí como padres para mi aprendizaje de vida. Y yo sé, yo entiendo que ustedes me amaron de la única forma que ustedes sabían y podían hacerlo, según las herramientas que ustedes tenían en su vida, según sus experiencias, sus propios dolores y sus sufrimientos. Y además, dando cumplimiento al contrato del alma que ambos acordamos. Hoy me libero y te libero de toda historia de dolor, de miedo, de enojo, de tristeza. No te juzgo, no te culpo y recibo de ti lo que me correspondía recibir en ese momento. Y vamos a ver cómo papá y mamá abrazan a ese niño, lo llenan de amor. Y ahora nosotros vamos a reconocer ese niño interior y vamos a decir, ahora soy el responsable de mi vida y todo lo que necesite corregir y mejorar es mi labor. Gracias porque me he convertido en lo que soy gracias a lo que ustedes aportaron en mi vida. Ahora vamos a ver cuando me visita ese miedo, ¿qué efecto produce en mi círculo más cercano de familia? ¿Qué efecto produce cuando ese miedo me visita y estoy con amigos
¿O qué efecto en mi trabajo? ¿Con quién me relaciono desde ese miedo? ¿A quién le gusto yo con ese miedo? Ahora vamos a pensar cómo sería mi vida sin ese miedo. ¿Cómo cambiarían mis relaciones conmigo y con los demás? Vamos a empezar a ver qué disfrutaría yo más cuando no tenga ese miedo. ¿Estoy dispuesto a comenzar a vivir sin ese miedo? ¿Estoy dispuesto a renunciar? ¿Qué herramienta necesito para trascender ese miedo? Y vamos a regalarle a ese niño interior esa herramienta. Si ese niño tuvo miedo a la muerte, vamos a explicarle que ha vivido muchos años y vivirá muchos hasta que el alma cumpla su misión, pero que su esencia es inmortal. Vamos a decirle que es un ser único y perfecto, que su esencia es de amor, que merece amar y ser amado. Vamos a decirle que no tiene que ser perfecto para ser amado. Nadie es perfecto. Solo Dios es perfecto. Pero por ahora no somos Dios. Ahora vamos a decirle a ese niño que siempre vamos a estar con él, recordándole que su esencia es de amor, que es digno de ser amado, que vino a esta vida a aprender a amar y a ser feliz. Y por último, vamos a poner nuestra esencia de luz enfrente de ese miedo. Y vamos a preguntarle al alma, ¿por qué mi alma decidió este aprendizaje? ¿En qué me ha empoderado? ¿En qué me ha hecho mejor? ¿Me ha hecho mejor ser humano? ¿A quién he servido a través de ese miedo? ¿A quién he ayudado? ¿A quién he abierto mi corazón? Y ahora, poniéndonos enfrente de nuestra esencia, reconocemos que ya estamos dispuestos a dejar el miedo. Lo tomamos en las manos, le agradecemos. Y podemos o llenarlo de luz o elevarlo al cielo o entregarlo a nuestro guía o quizás quemarlo después para que el fuego lo transmute y lo cambie. Y agradecemos este ejercicio.
Maravilloso, doctora María Teresa, qué meditación tan linda, tan profunda y que cada uno de los teluriones puede seguir aplicando en medio de sus meditaciones para ir encontrando cada una de las acciones que nos pudieron causar un dolor, un sufrimiento y que tal vez se nos haya podido convertir en un trauma. Sí, que me gustaría que nos comentaran si encontraron esos traumas en la meditación. Por supuesto, queridos teluriones, los leemos. Por aquí, Carmencita, hermosa doctora María Teresa, gracias por existir. Es un encanto conocerla. Gracias, siempre, gracias. Tan divina. Uno solamente ve lo que lleva adentro. Entonces te repito lo mismo, hermosa Carmen, muchas gracias por existir. Adrián, muchos saludos, Argentina. ¡Ay, qué tierra tan linda, Lilian, gracias. Cuéntenme si encontraron su miedo. Andrés, gracias. ¿Cómo les fue? Cuéntanos, queridos teluriones, cómo les fue en esta meditación tan hermosa que nos pueda llevar a descubrir esos miedos. ¿Cuál fue su experiencia? Para que nos compartan. Claro que sí, Lilian. Sí, por supuesto, se encuentran, se revisan todos los temas de la infancia. Gracias. Hay una cosa, uno es como dicen, como la cebollita, que uno coge una cascarita y uno dice, uy, ya. Y después se encuentra más y más y más. Pero qué bueno. Sí, hay que seguir haciendo el trabajo porque tenemos muchas cositas por ahí pendientes. Hay que revisar las relaciones de nuestros padres, nuestros abuelos, tíos, hermanos, amigos, hasta con el jefe, con todos los compañeros de trabajo, donde hayamos tenido algún problemita. Gracias, gracias. Sí, yo siempre digo, todo lo que me causa dolor o sufrimiento me dice que hay algo en mí que tengo que cambiar. No, no lo tiene que cambiar ni el vecino ni nadie, soy yo. Totalmente. Ivancito, gracias. Sentí un tirón en mi abdomen y una que otra lágrima. Muchas gracias por este Ay, tan ejercicio. bello. Encontré un temor sobre mis padres. Ah, Chéverísimo. gracias, listo, sí. Ah, bueno, Muy bien, muy bien. listo. Ven, no Tal nos cual. demoramos. Por aquí hay otro de Gladys, querida. El mío es el dolor de escuchar cómo me tratan mis hijos y hermanos. Bueno, ahí fíjate que hay un poquito cómo me tratan, ¿no? Ellos, cada uno actúa desde sus miedos, lo importante es que lo que hagan los otros, yo no permita que me haga daño. Bien sea en la interpretación o también poner límites, o sea, a mí nadie me grita porque la persona grita porque está mal, pero si a mí me molesta, yo estoy en la libertad de decir, ok, yo entiendo que tú estás mal, yo entiendo que tú te desahogas gritando, pero a mí no me gusta lo que yo siento cuando grito, entonces simplemente vamos a hacer el acuerdo de que si tú vas a gritar, te vas para otro lado o yo me voy para otro lado, bueno. Sí, es verdad, no hay que permitir este tipo de cosas. Y se nos quedó por aquí una preguntita, la última preguntita para cerrar, doctora María Teresa. Juan Martínez pregunta, tengo 50 años y sufro de dolores corporales y aparentemente no tengo nada, pero mi infancia y mi adolescencia no fue fácil, quiero sanar. Sí, sí, sí. Y hay dolor en pulmones, no sé si hubo abandonos, enfermedades, muertes, no sé. Eh, eh, entonces, bueno, hay que sanar y se puede. Se Todos, puede, queridos teluriones. todo, no existe un ser humano que no haya vivido un dolor. Sí, esto es real. Bueno, Por aquí el último saludito, Lilian, autoobservación diaria en meditación. Lo que me molesta lo llevo a meditación. perfecto.
Así es, queridos teluriones. Bueno, doctora María Teresa, muchísimas Bueno, gracias por esta muchísimas espectacular gracias. conferencia, tema, Gracias, herramientas gracias. que nos has dejado el día de hoy para todos nosotros y que podamos ver realmente y en directo cómo es que nos enfermamos, por qué nos enfermamos, cómo podemos solucionarlo y buscar, obviamente, las herramientas que más estén afines a nosotros para buscar este cambio. Recuerden que pueden encontrar acá en la descripción del video todos los datos de la doctora para que agenden su cita, para que hablen con ella y los pueda guiar y ayudar también en estas sanaciones. Bueno, gracias. Bueno, y si algún tema les interesa, vamos hablando, ¿no es cierto? Por supuesto, yo ya tengo aquí una lista. Ya dije, estos temas para hablar, voy a Es tener que es apasionante. A mí, la medicina alternativa es que es otra visión del ser humano, a mí me apasiona. definitivamente. Pues aquí abierto obviamente todo este espacio para que nos puedas entregar también todo este conocimiento y guía a todos los teluriones, a todas las personas que estamos buscando cómo sanarnos, cómo entrar en este espacio del despertar y trascender y ser felices, porque como tú bien lo dices, para eso estamos acá en este mundo y pasando estas experiencias, para ser felices, encontrar realmente el amor hacia nosotros mismos y por supuesto tener desde cada individuo esa felicidad interna para así poderla irradiar a los demás. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Ay, doctora, entonces una feliz noche. Por una aquí Carmencita ya nos deja todos los mensajitos para ti. Ay, qué lindo, Jennifer, doctora, qué ay, linda meditación. Lloré y perdoné. qué Maravilloso. lindo. Ay, bueno, hay que en Instagram hay una meditación para sanar ancestros y para sanar niñez. Ahí la pueden buscar, dice raíces, y se puede volver a hacer como para sanar estos momentos. Que así sea, queridos teluriones, ya saben cómo pueden seguir aquí a la doctora María Teresa, contactarse con ella y seguir haciendo, ay, perdón, obviamente las prácticas que tenemos que hacer todos diariamente a través también de la meditación, porque eso es importante, no que nos quede aquí como un conocimiento, sino que también lo pongamos en práctica para que podamos ver los cambios y adelantos también en todos nuestros cuerpos. Toma un poquito de agua porque Sí. en la garganta. Doctora María Teresa, gracias. Bueno, Bendiciones, una muchísimas feliz noche. gracias, que Y te estén muy tendremos bien. próximamente aquí con temas bien interesantes que nos pueden seguir aportando en este despertar. Bendiciones, mil Bueno, gracias. gracias, gracias. Hasta Queridos teluriones, ¿cómo les pareció? Por favor, dejen ahí en este video y en todos los videos que a ustedes les gusten, les llegue, les aporte sus mensajes, porque así también las personas que llegan nuevas a todas las informaciones, pues pueden ver realmente el contenido a través de los mensajes que ustedes dejan acá abajo del video, no solamente en el chat, que también hay repetición, en el video cuando lo ven después de emitido el en vivo. Muchísimas gracias por estar acá y acompañarnos. Creo que fue realmente una meditación muy provechosa para todos nosotros y que la podemos poner en práctica. Recuerden que está todo en el subconsciente y que por eso tenemos que estar haciendo estas prácticas permanentemente para pedirle a nuestro yo superior que nos comunique qué es lo que nos está afectando, qué es lo que nos trae el dolor y el sufrimiento, y eso es de tiempo, dedicación, tranquilidad, disciplina, y así poder también entonces cambiar nuestro ADN porque lo hemos dañado precisamente a través de los aprendizajes. Y miren lo importante que es tener este conocimiento para todas las personas que son padres o van a ser padres y evitar tener estos, estas experiencias tan fuertes, y si se tienen, pues entonces cambiarlas inmediatamente a través de una meditación, sanarlas y hacer entender a uno mismo y obviamente cómo implica eso el crecimiento del bebé para que no tengamos los hijos en las próximas generaciones todos estos problemas que hemos venido trayendo de generación en generación. Y por eso es importante tener la conciencia y poder sanar nuestros ancestros también
porque como ya sabemos, todo está grabado en nuestro ADN y nuestros padres han dejado la mitad de sí en cada uno de nosotros, de lo positivo, de lo negativo, y está absolutamente todo grabado en cada uno de nosotros. Bueno, seguimos avanzando, teluriones, con unas invitaciones interesantísimas. Recuerden, la otra semana vamos a tener el lunes un invitado muy especial, un gran amigo, que es Otoniel Castañeda, un llanerazo, el gran llanerazo. Ya pueden buscarlo en internet, que hay harta información sobre él, y nos va a contar una historia increíble este lunes, para que no se lo pierdan. Y seguiremos con otros invitados bien interesantes, contándonos sus historias y avanzando en todos estos temas de gran interés para cada uno de nosotros. Recuerden que está el canal de Telegram, lo pueden buscar así, ustedes entran a Lupita, buscan Telurión y ya se pueden incluir, que allí les dejo diariamente muchísima información que obviamente les va a servir y estar al tanto de todo lo que pasa también en el planeta. Y allí pueden encontrar los libros en PDF de mi padre y muchos libros más. También están los libros que ya tiene Millo Fiel gratuitos y los pueden encontrar. Y recomendaciones de videos, textos, artículos, series, películas, etcétera, que complementan todo este trabajo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Hay muchísima información, muchísima, o sea, no les alcanza un año porque uno no saca todo ese tiempo disponible para tanta lectura, pero seguramente con la información que se sientan afines la pueden empezar a trabajar, a leer y seguir armando este rompecabezas. Entonces, queridos teluriones, les envío un abrazo enorme, muchas bendiciones, y todos aquellos que me quieran acompañar en la entrevista que me hacen en el informativo G24, la podemos ver ahora a las 10 de la noche, hora Colombia. Se pueden conectar porque vamos a empezar a hacer el análisis de la lógica de la lógica. Recuerden que aquí ya hemos compartido esa información, la verdadera lógica de la lógica, sin añadiduras, sin que hayan intervenido esta información. Es la verdadera, la cual vamos a hablar desde hoy en el informativo G24 para todos ustedes y así poder aplicar. Son herramientas que necesitamos todos nosotros y poderlas aplicar en nuestro diario vivir para que ampliemos este conocimiento y podamos llegar finalmente a la trascendencia humana colectiva y no solamente desde el individuo. Muchísimas bendiciones. Arriba sus likes con todos estos videos para que puedan llegar a más personas. Recuerden que esos mensajes y esos likes que ustedes dan permiten que el algoritmo de YouTube les llegue a más personas que buscan estos temas. Y todavía estamos aquí creciendo de a poquito, pero esperamos llegar a miles de personas. Ya casi nos vamos a acercar a los 10,000 suscriptores. Entonces, si usted es nuevo acá, lo invito a que se suscriba y también haga parte de nuestras membresías, porque nuestra comunidad exclusiva tiene unos beneficios bien interesantes, que son las charlas con teluriones y talleres. Recuerden que vamos a empezar un taller bien interesante de meditación con Lakshmi. Y también ya hay información en nuestras listas de reproducción, donde pueden encontrar todos nuestros videos. Bendiciones, se les quiere. Besos a todos y muchísimas gracias a todos aquellos que siempre nos colaboran en nuestro chat para teluriones. Bendiciones.